Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Reportes para tomar decisiones. El día de hoy veremos la sesión 3, trabajando con fechas y formatos condicionales. Para eso el día de hoy José Fernández del equipo de ingeniería de Geotab nos va a hacer la presentación. Adelante, José. Muchas gracias, Pau. Bueno, como me introdujo Paola, mi nombre es José Fernández y hoy les voy a estar mostrando esta presentación. En nuestro programa ya dimos la sesión número 1, reportes listos para usar en Geotab, y la sesión 2, reportes personalizados, que se comprende en 3 partes. Ya vimos la parte 1, vista general y fórmulas principales. Ahora vamos a ver la parte 2, resolución de problemas con reportes. Lo que vamos a ver el día de hoy es un ejemplo con el IFTA, el reporte de IFTA, que es el reporte de donde se obtienen todas las millas o kilómetros manejados en cada estado y el combustible gastado en cada estado. Vamos a usar un reporte de IFTA para mostrar cómo obtener distancias por cada estado, porque normalmente viene por vehículo con la fecha en que entra y sale de cada estado, pero lo vamos a generalizar por estado, cuánta distancia se manejó. Y vamos a mostrar cómo hacer lo mismo para casos de otros países, en el ejemplo de México, donde no tenemos los bordes de cada estado incluidos en la plataforma de MyGeotab, y lo que hacemos es importar zonas de KML y cómo agregar una regla para conducir dentro de este tipo de zona y para tener la información de cuántas millas o kilómetros se manejó dentro de cada estado. Vamos a ver ahí fechas y vamos a utilizar un poco de las fechas que ya vienen en ese reporte para ver diferentes formas de presentar la misma información usando diferentes formatos. Cómo obtener la hora actual, cómo extraer el año y el mes, cómo ver la diferencia en días entre dos fechas y la diferencia en días hábiles o días de trabajo entre dos fechas, sin contar los fines de semana y si tienen algún holiday o día feriado en el medio. Y por último vamos a ver formato condicional y cómo formatear algunas celdas en dependencia de algunas condiciones. Vamos a ver 2 ejemplos en recordatorios de mantenimiento y vamos a hacer un ejemplo práctico en el mismo reporte de IFTA. Entonces, vamos a la base de datos de MyGeotab para este mes, para todos los vehículos. No vamos a incluir los vehículos históricos. Aplicar cambios, avanzado, y vamos a descargar el reporte. Y bueno, ahora sí tenemos el reporte de IFTA. Vamos a ver cómo lo podemos llevar de la forma original en que viene para cada vehículo, con su número de VIN, el país en el que está conduciendo, el estado o jurisdicción en donde está conduciendo, qué conductor está conduciendo, con la hora de entrada y la hora de salida a ese estado, el cuenta kilómetros, o sea, el odómetro al momento en el que entró y el odómetro al momento en que salió de cada estado, tipo de combustible, y esto es información más de combustible que no vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a esconder algunas de las columnas que no vamos a estar utilizando, como el conductor y toda la información de combustible. Perfecto. O sea, lo tenemos por vehículos. Vamos a ir a la pestaña de Summary o a la hoja de Summary y vamos a utilizar la Pivot Table o la tabla pivote para ver esta información. Primero que todo, queremos ver la jurisdicción, o sea que vamos a dejar el estado. Vamos a quitar el vehículo por ahora. No queremos ver la exacta hora de entrada, hora de salida o el odómetro al entrar y salir. Sí queremos ver la distancia para ver cuánto se manejó en cada estado. Vamos a quitar la información de combustible. Y ahí lo tenemos, muy simple. Tenemos en Ontario, Canadá, el total de kilómetros, porque el reporte está dado en kilómetros que se manejó en el estado de Nevada y en el estado de Arizona. Ahora queremos también ver cuántos vehículos manejaron en cada estado. Entonces, vamos aquí a vehículo. Lo vamos a poner en la parte de valores. Y tenemos el conteo de vehículos. Lo tenemos en 6.05, pero vamos a quitarnos ese valor decimal. O sea que vamos a los ajustes de ese campo. Lo tenemos en conteo, sí, porque queremos contar. El formato del número va a ser número sin los lugares decimales. 0. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí lo tenemos entonces. Tenemos que en Ontario, Canadá, 6 vehículos manejaron este mes una distancia total de 10.600 kilómetros.
En Nevada, 5 vehículos, 849 kilómetros. Y en Arizona, un solo vehículo, 45 kilómetros. Ahora, esto lo podemos hacer así, ya que en los Estados Unidos la plataforma de MyGeotab tiene ya automáticamente los bordes de cada estado. Sin embargo, en otros países tenemos que utilizar otra solución para importar zonas con la forma de los estados. No vamos a ir mucho en detalle, simplemente les voy a mostrar cómo se haría. En esta otra base de datos ya tenemos las zonas de cada estado de México. Cómo se hace es, van a necesitar un adding que lo pueden encontrar en, vamos a ver, si fueran a el SDK de Geotab o el kit de desarrollo de software, van a donde dice adding examples o ejemplos de addings y ahí encuentran el adding para importar zonas en KML. Copian el código, van a la base de datos administración, sistema, ajustes de sistema. Déjenme hacerlo en la otra base de datos donde se muestra en español. Administración, sistema, configuración del sistema. Vamos a la pestaña de addings, añadir un nuevo adding. Se pega aquí, aceptar, y entonces al guardar ya tienen el nuevo adding para importar zonas en KML. Refrescamos la base de datos. Vamos a zonas y mensajes, importar zonas en KML. Y aquí añaden los estados. Por ejemplo, ya yo los tengo, los archivos en formato KML que se pueden encontrar en Google. Vamos a añadir, por ejemplo, Baja California. Importar zonas seleccionadas. Y ahí tenemos que ya exitosamente se importó esa zona. Entonces, cuando vamos a las zonas, queremos ver Baja California. Ya lo tenemos aquí, vamos a mostrarla en el mapa. Y ahí tenemos el estado de Baja California. Ahora, ¿cómo podemos ver cuántos kilómetros y cuántos vehículos manejaron dentro de esa zona? Y haríamos lo mismo para todos los estados. Se crea una regla, se añade una regla. Las condiciones de la misma van a ser que el vehículo esté conduciendo. Donde dice añadir zona o tipo de zona, vamos a ver tipo de zona. Y entonces a todas las zonas de México, ven, aquí hay diferentes tipos de zona: casa, cliente, sitios de trabajo, oficina y escuela. Simplemente crearían un nuevo tipo de zona, por ejemplo, llamado México, y le añaden ese tipo de zona a todas las zonas de los estados de México y seleccionarían aquí ese tipo de zona. Y van a ver cuándo está conduciendo, entrando, saliendo, fuera, dentro de, detenido. Dentro de, vamos a ver, añadir, y vamos a ver cuándo está conduciendo dentro del tipo de zona, México sería en ese caso. Y entonces van a ver cada vez que un vehículo está conduciendo dentro de un estado de México. Y no lo voy a guardar en este caso, después simplemente se crearía un reporte basado en las excepciones. Simplemente se va a reglas y grupos, excepciones, se selecciona la regla que desee, el tiempo, los vehículos, aplica los cambios y después descargaría ese reporte y haría los mismos cambios que les estoy mostrando en el reporte de IFTA, los haría en el otro reporte creado a partir de excepciones. Bueno, antes de ir a los formatos condicionales, voy a mostrarle un poco cómo trabajar con los formatos, los diferentes formatos. Y ya tengo otro reporte aquí que va a ser más fácil visualizar esta información. Aquí. Por ejemplo, la fecha del día de hoy, 11 de mayo del 2020. Estas son diferentes formas de presentar la misma información. O sea que usted no necesita ir a la celda y modificar la información que hay ahí. Simplemente necesita cambiar el tipo de formato. Vea todos los formatos diferentes para presentar la misma información. Y simplemente lo que tiene que hacer es seleccionar la celda o la columna. Vamos a seleccionar la columna en este caso para que vea cómo cambia. Clic derecho, formatear las celdas.
y vamos a donde dice Date y le vamos a dar este formato de 14 de marzo de 2012, por ejemplo, que es el formato de día, mes y año. ¿Ok? Y veo que cambia todas al 11 de mayo de 2020. Vamos a ir hacia atrás, Control Z. Estos son todos los diferentes tipos de formatos para mostrar la fecha. Ahora, una manera de obtener la hora actual es utilizando los comandos Control Shift y el punto y coma. Por ejemplo, mi computadora dice que es la 1:28 p.m. Entonces hago Control Shift punto y coma y tengo 1:28 p.m. Es la manera de obtener la forma actual. Y después puede utilizar esto en algunos reportes para calcular la diferencia de días entre la hora actual y la hora en la que ocurrió un evento determinado. Aunque también pueden hacer eso si van a la pestaña de hoja de datos, ven cuándo se corrió el reporte, la fecha y hora en la que el reporte fue exportado de la base de datos y después pueden calcular la diferencia de días entre esta fecha y hora y la fecha y hora de la ocurrencia del evento. Una fórmula para extraer el año y una fórmula para extraer el mes son las siguientes. Simplemente hacen signo de igual, como siempre para todas las fórmulas, year para el año y seleccionan de dónde lo quieren, por ejemplo, de aquí. Y extraen el año 2020. Por ejemplo, si aquí yo tuviera 2017 y aquí digo que la información va a venir de aquí, extráeme el año de la celda A6, tenemos el año 2017. Es la manera de extraer el año. Y mes es de la misma manera. Month, seleccionan la celda y ahí tienen el mes, que es mayo. ¿Qué cambiaría? Se lo cambio a marzo, por ejemplo. Es la manera de extraer el año y el mes. Ahora, esto es un poco en general cómo ver los diferentes formatos y unas pequeñas fórmulas para trabajar con fechas y horas. Pero vamos a ver un ejemplo práctico. Ya en este lo tengo, los voy a mostrar en el otro reporte de ISTA que acabamos de descargar. Aquí. Vamos a reporte y tenemos la hora de entrada y la hora de salida a cada estado de cada vehículo. Entonces vamos a insertar una nueva columna y vamos a utilizar una fórmula que se llama DateDiff. DateDiff es la diferencia entre dos fechas. Entonces vamos a decir la fecha inicial es cuando entró al estado, la fecha de salida cuando salió del estado y en qué formato lo queremos. Vamos a decirle D de días. Y ven que está extraño este valor, enero 7 de 1900, porque no está en el formato correcto. Por eso es que el formato siempre es muy importante. Vamos a cambiar el formato de esta columna a números, porque es simplemente un número de días lo que queremos ver, sin lugares decimales, ¿ok? Ya tenemos 7. La diferencia entre el 1 de mayo y el 7 de mayo es 7 días completos. Entonces vamos a decir días dentro del estado. Días dentro del estado, vamos a llamarlo así. Y vemos cuántos días estuvo en cada estado. Aquí, por ejemplo, vamos a extraer información como el vehículo SC_LV. Vamos a ver que entró al estado de Nevada el 1 de mayo y salió el 9 de mayo. O sea, estuvo 8 días dentro de ese estado. Después entra al estado de Arizona el 9 de mayo y sale el 9 de mayo. Entonces no llega a estar un día completo dentro del estado y por eso vemos 0. También hay otras maneras de ver al menos 1 aquí, modificando un poco la fórmula. Y después vuelve a entrar a Nevada, o sea, regresa de Arizona nuevamente hacia Nevada el 9 de mayo hasta el 10 de mayo y vemos un día. O sea, que esta es la manera de ver, utilizando la fórmula DateDiff, la diferencia entre una hora de entrada y una hora de salida para ver cuántos días está ese vehículo dentro de un estado. Y si vamos más allá y queremos ver, por ejemplo, los días laborales, o sea, de lunes a viernes, sin contar los fines de semana, y también le pueden especificar sin contar algún día feriado o algún día que no se trabaje.
Para eso se utiliza la fórmula Network Days o días de trabajo. Se especifica la fecha inicial, fecha final y no es opcional si le quieren poner algún holiday o algún día feriado. En este caso lo vamos a dejar así. Y vamos a ver días laborales dentro del estado. Por ejemplo, aquí vemos que de los 7 días que este vehículo estuvo en el estado de Nevada, solamente 6 fueron días laborales. De los 4 días que este estuvo en el estado de Nevada, solamente 3 fueron días laborales y así. De 10, 7. Eso significa que de los otros 3 fueron o un sábado o un domingo y por eso es la diferencia entre los números. Ahora vamos a ver cómo establecer formatos condicionales. Por ejemplo, si para vamos a decir, en este caso vemos poca información porque estamos corriendo solamente para el mes de mayo y van 11 días. Pero si tenemos una gran flota con muchos vehículos, por ejemplo, y queremos resaltar los vehículos que tienen una distancia total manejada por estado mayor a 1600, mayor a 1000 kilómetros, por ejemplo, entonces habría que aplicar un formato condicional en el que pueden ver dentro de Home, Conditional Formatting, aquí están todos los diferentes tipos de formato. Pueden resaltar, se crean reglas para resaltar algunas celdas dentro de la columna. Celdas que son mayores a un valor determinado, menores a un valor determinado, entre dos valores diferentes, igual a, o sea, cuando es igual a algo, entonces formatéala. Texto que contiene algo en específico, una fecha donde ocurre algo y valores duplicados. Aquí se pueden ver los 10 primeros en dependencia de la condición que usted quiera ver, o el top 10, el top 10%, los 10 en la parte de abajo de la lista, el 10% de la parte de abajo de la lista, sobre un promedio y debajo de un promedio. Estas son otras maneras de utilizar los formatos condicionales. Por ejemplo, si usamos esta, vemos que 1600, por supuesto, es la mayor distancia, por eso tiene una barra mayor a 849, la cual tiene una barra mucho mayor a 45. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a seguir viendo formatos condicionales. Estos son los formatos condicionales con barras. Ahora, con escalas de colores, va cambiando en dependencia de el valor. Por ejemplo, si utilizamos esta, una escala de blanco a rojo, y le podemos cambiar los colores de acuerdo a como queramos, ¿no? En una escala de blanco a rojo vemos que blanco es el número menor y va poniéndose cada vez más rojo hasta el mayor, que en este caso es 2500, que es el total de esas distancias. Vamos a ir hacia atrás nuevamente. Y, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo práctico. Vamos a crear una regla. Aquí es donde se limpian las reglas. Aquí es donde se manejan las reglas. Pero vamos a crear una regla y vamos a decir que si queremos ver los mayores a 1000, vamos a utilizar esta de aquí que viene por defecto. Mayores a 1000 kilómetros. Y ven cómo ya aquí tenemos una vista previa, que solamente 1600 se va a colorear y 2500 porque es el total. Mayor a 1000, entonces si lo cambiamos y decimos mayor a 500, para que vean la diferencia, ya el 849 también se muestra. Y si decimos mayor a 40, el 45 también se muestra. Entonces lo vamos a dejar como mayor a 1000. Le pueden cambiar la manera en la que quieren que se vea. En este caso lo vamos a poner como verde. ¿Ok? Entonces vemos que, perfecto, en el estado de Ontario, Canadá, 6 vehículos manejaron una distancia mayor a 1000 kilómetros. Ahora, distancia, esta parte no se debería colorear, ¿no? Entonces lo que hacemos es, seleccionamos esa celda, clic derecho, y vamos a hacerlo por aquí. Seleccionamos la celda, vamos a formato condicional, le vamos a decir limpiar esas reglas
y solamente las celdas seleccionadas. Podemos seleccionar la hoja completa o la tabla pivote. En este caso, solo la celda seleccionada, que es la celda de distancia. Y ya no tenemos el color. Tampoco queremos ver el color para el total. Entonces, vamos a limpiar la regla de ahí y ya lo tenemos. Vamos a añadir otra más. Vamos a decir si es menor, vamos a utilizar entre. Si está entre 0.0001 y 100. Significa que los vehículos que manejaron menos de 100 kilómetros o el estado donde hubo menos de 100 kilómetros manejados, se va a mostrar en rojo. Vamos a ver, en este caso, lo que indica es que no hubo mucha actividad dentro de ese estado. Y ahí lo tenemos, solamente el 45. Esta es una manera de hacer el formato condicional en un ejemplo práctico, ¿no? Y ya lo que quedaría sería guardar el reporte y reimportarlo a la base de datos. Tienen una tabla pivote con cada estado, el conteo de vehículos que manejaron en ese estado y las distancias que se manejaron en cada estado con un formato condicional. Vamos a seleccionar esta columna y vamos a ver administrar estas reglas. Y vemos que tenemos dos reglas. Una para cuando la celda le damos doble clic y vemos las condiciones exactas entre 0.0001 y 100. O sea que si manejó menos de 100 kilómetros, se va a ver en rojo. Y esta otra que los valores de la celda mayor a 1000. Y se pueden cambiar el formato. Se puede poner amarillo. Es el fondo, ¿no? Donde dice fill y donde dice fuente es las letras. Vamos a poner las letras en rojo, amarillo y rojo. Aplicar y ahí lo tenemos. Bien feo. Entonces le damos control Z y ahí lo tenemos, ¿no? Simplemente quedaría guardar el reporte y reimportarlo a la base de datos. Entonces vamos a reporte. Para ver lo otro que hicimos aquí fue ver la diferencia de los días dentro del estado, comparando la hora de entrada y la hora de salida y los días laborales dentro de cada estado. También les quiero mostrar otro ejemplo práctico de un reporte de las reglas de mantenimiento dinámicos, ¿no? O sea que este reporte lo pueden encontrar en el Marketplace. Este reporte es para ver cuándo el vehículo se está acercando, en dependencia de la cantidad de millas o kilómetros que se haya utilizado, al siguiente mantenimiento que le toca. Y lo que vemos aquí es, vamos a ver cuál es el formato condicional que tenemos en esta columna de la distancia. Vamos a ir a manejar las reglas o administrar las reglas y vamos a ver que tiene 3. Si la distancia es mayor a 5000, o sea que si todavía faltan más de 5000 millas o kilómetros en dependencia de en qué esté dado este reporte, vamos que es kilómetros, o sea, si la distancia hasta el siguiente mantenimiento es más de 5000 kilómetros, lo vamos a dejar en verde. Está bien, no nos tenemos que preocupar todavía. Si está entre 0 y 5000 kilómetros hasta el siguiente mantenimiento, entonces lo vamos a ver en amarillo. Ya nos tenemos que estar preparando. Y si está en menor que 0, si tenemos un número negativo, significa que ya pasó el tiempo en el que tocaba hacer el mantenimiento de ese vehículo. Y ahí lo tenemos. Otro ejemplo práctico de cómo ver cuando nos interesa colorear de un color determinado la columna en dependencia de la información que tenga. Y vemos los valores negativos, significa que ya pasó el tiempo de hacer ese mantenimiento. Si está en verde, ni siquiera quiero ver la distancia. Sé que es más de 5000, no me tengo que preocupar. Y si estuviera en amarillo, ese es entre 0 y 5000. Vamos a ver la presentación. Ya hemos cubierto todos los puntos. Esta presentación es la más corta de las 3. Vimos cómo utilizar un reporte de IFTA. Para ver la distancia manejada dentro de cada estado. Vimos cómo hacer lo mismo para otros países donde no tenemos esos bordes de estado. Importamos zonas KML utilizando el ARIN que les mostré y creamos una regla para mostrar cuando el vehículo está conduciendo dentro de ese tipo de zona. Vimos las diferentes formas de presentar la información utilizando diferentes formatos para la fecha.
cómo obtener la hora actual, extraer el año y el mes, la diferencia de días entre dos fechas y de días hábiles entre dos fechas, y vimos ejemplos de formatos condicional en recordatorios de mantenimiento y en el mismo IFTA, reporte de IFTA. Y eso sería todo por el día de hoy. En la siguiente sesión vamos a estar viendo la parte 3, que es hacer reportes gráficos, y vamos a también mostrar cómo utilizar los URL de MyGeotab dentro de los reportes. O sea que va a haber, por ejemplo, cuando hubo una excepción dentro de un reporte, le dan clic a ese hipervínculo y los va a llevar a la parte en el mapa donde ocurrió esa excepción. O sea, muy interesante esta parte 3 y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Perfecto, José, muchas gracias. Y bueno, para todos los que estuvieron presentes el día de hoy, les recordamos que si tienen alguna duda o comentario, pueden acercarse a su account manager para más información. Gracias.